Hola, ¿qué tal queridos amigos? Otra vez estamos aquí juntos para poder dedicar un tiempo a continuar explorando el Evangelio de Marcos. Y en esta exploración del Evangelio de Marcos ir conociendo la persona y la obra de Jesús. Las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, las enseñanzas de Jesús nos muestran realmente que Él como Mesías vino a salvar al mundo. Sus palabras tienen una profundidad tremenda y sacudieron a los pensadores de sus días. En la sociedad de los días de Jesús, la sociedad religiosa de los días de Jesús, había personas con ideas muy equivocadas y el mensaje de Jesús trastornó completamente esas ideas. Por eso Jesús se ganó muchos enemigos, especialmente entre los más pudientes. Viajemos juntos al Evangelio de Marcos para ver de qué manera el pensamiento de Jesús fue tan diferente al de los pensadores religiosos de sus días en el pueblo de Israel. El capítulo 10 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 17 hasta el versículo 31, nos narra el encuentro de Jesús con un joven. La historia se conoce como la historia del joven rico. A partir del versículo 17 dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, o sea que era ágil, era joven, tenía vitalidad. E hincando la rodilla delante de él, se pudo arrodillar fácilmente, otro detalle interesante. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fijaros qué interesante, consideraba a Jesús un maestro, consideraba que era un buen maestro y estaba preocupado en cosas espirituales. Él quería saber cómo alcanzar la vida eterna. La respuesta de Jesús es interesante. Primero le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Esto es inquietante, porque pareciera que Jesús le está diciendo: ¿acaso crees que yo soy Dios para poder salvar? Porque el único bueno es Dios y Él es el único que salva. ¿Los mandamientos sabes?, le dice a continuación. Y le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús se va al decálogo, a los 10 mandamientos, las 10 tablas, las 2 tablas de la ley donde estaban los 10 mandamientos. Esto es otra evidencia de que Jesús jamás estuvo en contra de los mandamientos, de que jamás vino a abrogar la ley, como lamentablemente algunos dicen. Y a continuación le dice: entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí está la clave para poder entender lo que Jesús le trata de decir ahora a este muchacho, a este joven. Cuando él dice todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay uno de los mandamientos que Jesús no citó, no mencionó. Él estaba hablando de los mandamientos relacionados con cómo nos tenemos que comportar con nuestro prójimo. Pero hay otros no los mencionó, los podría haber mencionado. Uno que podría haber mencionado es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no lo hizo. Pero cuando este joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ahora Jesús le va a mostrar que no había guardado todos los mandamientos, que en realidad para él había sido relativamente fácil ser moralmente ético en su relación con el prójimo, pero en realidad no estaba guardando todos los mandamientos. En realidad no era fiel a Dios desde su juventud como él creía. Y a continuación Jesús le dice lo siguiente: entonces Jesús, mirándole, le amó. Jesús nos ama, como amó a este joven, y nos ama siempre, nos ama en todo momento. Dice: mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Fijaros qué interesante. Una cosa te falta. No le dijo muchas cosas te faltan. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Queridos amigos, queridos hermanos, Jesús le estaba diciendo a este joven: mira, una cosa te falta. En realidad lo que te falta es guardar los mandamientos completamente. No los estás guardando como tú dices, que has sido fiel desde la juventud. Es como si Jesús le dijera: mira, hay un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de mi divinidad, no las honrarás ni las adorarás. Y a veces hemos transferido esto solamente
a la idolatría técnica, práctica. Cuando hablamos de imágenes para adorar, de ídolos, de dioses. Pero lo que Jesús le está diciendo es, si tú realmente guardaras todos los mandamientos, para ti, lo que más amaría, lo más importante en tu vida, sería Dios. Y no tendrías dioses ajenos delante de ti. Y el dinero es tu riqueza. Las posesiones y esas riquezas que tienes es tu Dios. Todo eso que tienes es tu Dios. Por lo tanto, estás teniendo dioses ajenos delante de mi Padre. Porque tú veneras y adoras más tus posesiones que a Dios. Sí, Jesús le estaba dando una lección a este joven que, como seguramente muchos jóvenes judíos eran arrogantes, pensando que ellos eran muy buenos y que todo lo habían guardado desde su juventud, y eran fieles, y estaban orgullosos de su fidelidad. Pero Jesús le está mostrando que él era un idólatra, porque había puesto el dinero y las posesiones materiales por encima de Dios. Te hago una pregunta a ti. ¿Cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales tú no sigues a Jesús como le tendrías que seguir? ¿Cuáles son aquellas cosas que te impiden rendirte plenamente a Jesús? Quizás como este joven estás orgulloso de tu condición espiritual, orgullosa. Quizás tú crees que guardas todo, que observas todo. Pero Jesús te dice a ti y me dice a mí, una cosa te falta. Siempre a lo largo de nuestra vida nos faltará algo. Nadie es impecable de este lado de la eternidad. Pero a veces nosotros tenemos ídolos. Ponemos nuestra confianza, nuestro amor, nuestra veneración en cosas transitorias. Y en el caso de este joven eran las riquezas. Sorprendentemente Jesús dice a continuación algo que a los discípulos los impactó. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sabéis, en los días de Jesús, los escribas, los fariseos, los rabinos, los maestros, enseñaban que tener riquezas era un símbolo de la presencia de Dios. Si tú eras rico, eras porque eras un buen hijo de Dios. Si eras pobre, es porque algo habías hecho, algún pecado tenías por el cual no vivías en la opulencia. Y Jesús desenmascaró esto y enseñó que las riquezas no son una evidencia de la presencia de Dios, ni siquiera son necesariamente una evidencia de la bendición de Dios. Y mostró que las riquezas para muchos pueden ser un obstáculo, no digo para todos, pero sí para muchos son obstáculos para entrar al reino de Dios, para poder salvarse, porque aman más las riquezas que a Dios. Y dijo que así como era difícil pasar por un camello por la puerta más estrecha de Jerusalén, cargando todas las mercaderías que los camellos llevaban, era casi imposible que pasara un camello. Y esa puerta la llamaban el ojo de la aguja. Dijo que el que ama las riquezas más que a Dios le era difícil entrar al reino de los cielos. Así que los discípulos se asombraron de que los ricos no eran salvos. Y por eso él mostró que para Dios es posible salvar a todos si creen, si le aceptan a él, si están dispuestos a jugarse por él. Y por eso dice a continuación, respondió Jesús, dijo, de cierto os digo que no haya ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. En otras palabras, ninguno que haya puesto en primer lugar, no significa abandonar físicamente o emocionalmente a los que amamos, pero ninguno que haya puesto en primer lugar a Jesús como su Salvador será desechado. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Así que si nosotros seguimos a Jesús, ponemos a Jesús en primer lugar, por encima aún de nuestros más cercanos afectos. Y claro que tenemos que amar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, y amarlos intensamente. Pero amar a Dios por sobre todas las cosas, porque si no, no seremos muy diferentes al joven rico.
una cosa le faltaba: amar a Dios por encima de todo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.